soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En este video les voy a comentar, o a explicar, mejor dicho, cómo se puede realizar una fotografía en que la misma persona aparezca en varios sectores de la escena. Tomé anoche con mi hijo unas fotografías en este ambiente, usando este caballete, la escalera que ven acá, estos muros, para poder hacer este efecto en el Photoshop. Son varias las imágenes que se van tomando para después montarlas, pero la forma en que yo lo hago, no sé si otros fotógrafos usarán el mismo método, es que las fotografías las alineo, bueno, antes que nada las tomo en trípode y luego en el Photoshop alineo estas fotografías en capas y voy cortando luego en rectángulos. Entonces la persona no está nunca montada encima del fondo. Voy borrando, eliminando partes del resto de la escena. Entonces, como les digo, no queda el montaje detrás de la persona, el fondo. Aquí lo van a ver mejor en el Photoshop para que lo entiendan. Y ahora paso al computador para que puedan ver cómo realizo este efecto, que es muy interesante. La capa de fondo tenemos que copiarla para poder alinear luego las demás capas. La de fondo la eliminamos y quedamos solamente con la capa de fondo copia. Vamos a la segunda foto. En edición copiamos o comando C. Luego volvemos a la foto de fondo y en edición pegamos o comando V corta. Ya tenemos ambas fotos montadas en capas. Ahora seleccionamos ambas capas y nos vamos a edición y alinear capas automáticamente. En esta opción dejamos la automática. Estamos alineando ahora las capas. Aquí pueden ver que quedaron perfectamente alineadas. Ahora a la capa 1 le modificamos la opacidad, la dejamos semitransparente para poder ver la imagen que está debajo. Ahora con la herramienta marco rectangular vamos eliminando los sectores de la capa superior que no nos sirven. Entonces en edición borramos y deseleccionamos. Ahora borro la parte de la rodilla que había quedado todavía con la capa superior. Borramos y en selección deselecciono nuevamente y le damos la opacidad máxima a la capa superior. Ahora pueden ver que ya ambas fotos están perfectamente montadas. Ahí pueden ver que están en una sola capa. Y ahora hacemos lo mismo con la foto número 3. Acelero el video porque esto es repetir lo que ya vimos. ¿Se fijan? Que es el mismo procedimiento para ahora colocar los 3 clones en esta imagen. Borramos lo que teníamos en la capa superior. Y ahora le damos la opacidad máxima nuevamente a la capa de arriba y ya pueden ver que tenemos los 3 clones. Ahora con la foto número 4 hacemos lo mismo, por eso el video sigue acelerado. Alineamos las capas, aquí le bajamos la opacidad para eliminar los sectores de la capa superior que no nos sirven. Ahora uso la herramienta borrador para eliminar ese sector de la capa superior. Quise quitarle esa sombra para dejar un poco más visible la escalera, eso es opcional, y ahora ya podemos ver la foto terminada. Por eso ahora vamos a guardar como, aquí le pondré de nombre 4 clones, el formato PSD del Photoshop lo cambio a JPG. Le pongo guardar, dejaré la calidad máxima que es 12 y le doy a OK. Y aquí ya ven la foto terminada.
¿Qué les pareció? ¿Les gustó cómo se puede poner a la misma persona dentro de diferentes espacios en la misma escena? Si es así, les sugiero que prueben, que ensayen esto. No es tan difícil. Lo que sí es recomendable es que la cámara la monten en un trípode y que luego, para tener mayor seguridad en que las fotografías queden bien alineadas, las alineen en forma automática en Photoshop. Si les gustó este video, les sugiero que se suscriban a mi canal y que hagan clic en la campana de YouTube. Que estén muy bien y nos vemos pronto en otro video.